El valor de la imperfección. Voy a iniciar contando la historia de la vasija agrietada. Dice así. Había una vez un viejo campesino que cada día andaba largos kilómetros para recoger agua de la fuente más cercana y transportarla a sus allegados. El hombre caminaba cada día portando en sus hombros 2 vasijas, apoyadas sobre un palo. Las vasijas, al igual que él, no eran inmunes al paso de los años y también iban envejeciendo y deteriorándose con el paso del tiempo. Una de las vasijas había resultado más castigada con los continuos viajes del hombre y hacía tiempo que se había agrietado, lo que hacía que perdiera cada vez más aguas en los trayectos, mientras la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo sendero, desde el arroyo hasta la casa del campesino. Cuando llegó, la vasija rota solo contenía la mitad del agua. Durante 2 años completos, esto fue a diario. Desde el principio, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus resultados. Fue perfecta para los fines para los cuales había sido creada. Sin embargo, la pobre vasija rota estaba avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía lograr la mitad de lo que se suponía que debía hacer. Después de 2 años, habló con el campesino diciendo: «Estoy avergonzada de mí misma y quiero disculparme contigo». «¿Por qué?», respondió el campesino. A lo que la vasija le contestó: «No sé si te has dado cuenta de que hace ya mucho tiempo que tengo grietas y que no sirvo para mucho, mientras la otra vasija hace largos y largos kilómetros llevando toda la cantidad de agua que le echas. Yo, sin embargo, pierdo cada día más de la mitad del agua por el camino. Creo que lo mejor para ti sería que me abandonaras y me cambiaras por otra vasija que hiciera la labor que tú te mereces. Y debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de la carga y por ello solo obtienes la mitad del valor de lo que debes entregar». El hombre se paró, dejó con delicadeza las vasijas en el suelo, miró a las vasijas y con gran compasión dijo a la vasija agrietada: «¿Tú te has podido fijar en lo que ha pasado desde que te empezaste a agrietar hasta la fecha de hoy? ¿Te has fijado en el camino que juntos hacemos cada día?». La vasija se quedó pensativa por un momento y resignada contestó: «No, yo solo sé que no sirvo para nada, pues no soy capaz de hacer la única función que se supone tengo que hacer. De verdad, pienso que deberías cambiarme por otra». El hombre las miró fijamente y les dijo a las vasijas: «Cuando volvamos a la casa, quiero que noten las hermosas flores que crecen en el camino». Lo hicieron y de hecho vio muchas flores en el camino, pero en cualquier caso la vasija agrietada se sintió muy triste porque al final solo llevaba la mitad de su carga. Cuando llegaron a la casa, el campesino le dijo a la vasija rota: «Escúchame atenta, vieja amiga. ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen a un lado de tu camino? Siempre he sabido sobre tus grietas y quería aprovecharlas. Cada día, desde que te empezaste a agrietar por un lado derecho de mi hombro, por todo el camino que juntos recorremos, sembré semillas en todo el camino a donde vas
y todos los días las has regado. Y que, como podrás comprobar, no solo me alegran el paseo cada día con los colores y olores que desprenden las plantas, sino que estas flores me sirven para decorar mi casa y además has dado sus frutos y me permiten a mí y a otros recogerlos y llevar alimentos a nuestras familias. ¿Y gracias a qué? ¿Sabes a qué? Si no fuera exactamente como eres, gracias al agua que tú misma has ido derramando por el camino. Más bien, debes estar orgullosa de lo que eres. Bien, vamos a analizar en esta historia. Podemos pensar en qué diferencia había entre las dos vasijas. Bueno, una tenía varias grietas por las cuales escapaba el agua, de modo que al final del camino solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido, y esto sucedía diariamente. Entonces, ¿qué mensaje deja esta historia? Bueno, podemos nos dar cuenta de que todos, pero absolutamente todos, tenemos defectos, pero también muchas virtudes. No debemos compararnos para lamentarnos, sino mejorar lo que tenemos o lo que somos y sacarles partido a las adversidades. Todos somos únicos, no hay nadie igual a nosotros mismos, y menos mal, porque si no, el mundo sería muy aburrido. Al mismo tiempo, todos somos imperfectos. Asumir esto quiere decir que tenemos que aceptar al otro con sus diferencias y sus imperfecciones, y sobre todo aceptarnos a nosotros mismos. Sin embargo, nos sentimos amenazados cuando algo o alguien se sale de la norma, ya que gran parte de nuestra sociedad todavía entiende la diferencia como desestabilizadora, como algo opuesto a la norma. Normas en la cual se deduce que el mundo debería ser un caos porque la norma es lo bueno, lo positivo, lo ideal. Lo diferente suma lo imperfecto. También lo diferente no es amenazante. Lo es solo si no lo tomamos en cuenta y lo dejamos pasar sin incorporarlo en nuestras vidas. Porque entonces seremos nosotros los que más tengamos que perder y nuestra vida será de menos colores. Ahora bien, ¿qué sucedía en el camino donde iba la vasija agrietada y la vasija perfecta? Bueno, recordemos, una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra estaba nueva y perfecta. La que estaba en buen estado conservaba todo el agua al final del camino, mientras que la vasija rota, cuando llegaba, había perdido la mitad del agua. Durante 2 completos años, así sucedió diariamente. Bien, ahora, esta historia la voy a analizar desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Entonces recordemos, ¿qué vasija se sentía muy triste y avergonzada? Bueno, cuenta la historia, pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. ¿Y qué le dijo la vasija agrietada al hombre? Bueno, te pido disculpas porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. Bien, podemos entonces comparar esta historia con nuestra vida espiritual. Ok, conozcamos primero para qué se usaban las vasijas los hebreos. Ellos las usaban de diferentes materiales para cocer los alimentos, para almacenar líquidos, granos, para su transporte y también se empleaban en los ritos. Que leo para ustedes en Levítico 14:5, en traducción en lenguaje actual. Luego pondrá agua de manantial en una olla de barro cocido y sobre la olla matará a una de las aves. Conforme al rito judío, las tinajas deberían estar hasta la mitad de agua, o sea, no tener la palabra en plenitud,
pero Jesús la llena de palabra, les concede la plenitud. Una de esas vasijas solo servían para el lavamiento de las manos y los pies. Eran tinajas no bien vistas, pero Jesús las utilizaría. En esta historia, entonces, ¿qué puede representar la vasija rota? Bueno, en esta historia la vasija rota puede ser el pueblo de Israel. El barro había llegado a estar duro en su desobediencia contra Dios, el alfarero, y Dios no podía usarlo para la gloria de Dios. Israel era la vasija rota, sin el valor. Debido a que el barro no podía ser reformado, la situación era sin la esperanza. Ahora, ¿qué pasa cuando una vasija de barro se rompe? Cuando la vasija se rompe es porque nosotros no estamos preparados todavía para pasar al siguiente nivel. La vasija se rompe porque no tiene la resistencia adecuada. Mucha gente se rompe en las manos del alfarero porque no están en el nivel que Dios quiere que estén. Ahora, a veces nos hemos sentido como esa vasija agrietada. Bueno, como dice el salmista en Salmos 31:12, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. A veces así nos sentimos, como esa vasija rota en pedazos, por las decepciones, por los malos entendidos, las humillaciones que hemos tenido en nuestra vida. Al igual que una vasija rota cuyas piezas se encuentran dispersas por todo lado, así nos sentimos y nuestra realidad está con pensamientos y sentimientos encontrados. Por un lado, la confusión de la fe y por otro lado, la esperanza. El espíritu busca lo celestial, mientras que la carne lo terrenal. Entonces, ¿de qué sirve una vasija rota? ¿Cómo se puede ser útil cuando nos quebramos en pedazos? Por eso es importante y necesario concentrarnos en lo que hay que hacer y no dejar arrasar nuestros sueños y no permitir que esto nos desanime. Porque recuerda que la palabra de Dios nos dice en Salmos 34:18, traducción lenguaje actual: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y en Salmos 147:3, traducción lenguaje actual dice: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. El Señor es el que crea de la nada, pero si es necesario también Él puede juntar las piezas de una vasija rota para hacer una nueva vasija, hermosa y muy útil, porque somos preciosos ante los ojos del Señor. Nunca lo debemos olvidar, que Jesucristo como un recipiente humano en su vida fue entregado en la cruz. Él sabe todas nuestras humillaciones, todos nuestros dolores, pero sobre todo, Él expió toda nuestra culpa. ¿Cuánto nos ama Dios? Él sabe cómo y cuánto nos sentimos como jarrones rotos y quiere reconstruirnos. Por lo tanto, amados hermanos, confiemos en nuestro Creador. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja la historia a nivel espiritual? Bueno, primero, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Segundo, que debemos recordar que esa vasija está en las manos del alfarero divino. Que las mentes quebradas se pueden curar de la misma manera que se curan los huesos y los corazones rotos. ¿Y tú también has pensado que ya no tiene ningún valor y no sirves para nada, como esa vasija agrietada que le pide al campesino que sea reemplazada por una nueva? Pues Dios ha usado al loco y al débil para confundir al sabio y al fuerte. Leo para ustedes en el libro 1 Corintios 1, 27-29, en traducción en lenguaje actual. Dice así: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se
creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes, se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. A pesar de que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias grietas, todos somos vasijas rotas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener buenos resultados. En la gran economía de Dios nada se desperdicia. Si sabes cuáles son tus grietas, aprovéchalas y no te avergüences de ellas. Y si se lo permitimos, Dios utilizará nuestras grietas para decorar la mesa de su Padre. Finalizaré con el siguiente versículo, en Efesios 2:10, traducción lenguaje actual. Dice así: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos crió para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Espero que este mensaje les sea de bendición para sus vidas. Dios puede juntar las piezas de nuestra vida para hacer una vasija nueva, hermosa y útil, porque somos preciosos ante los ojos del Señor. Bendiciones.